Bueno, entonces ahora vamos a hacer un ejemplito más, un poquito más complicado. Va a ser el último ejemplito que vamos a hacer, o uno de los últimos que vamos a hacer con cuentas. ¿Tá? Este es el ejemplo 2.7 del libro. Este está un poquito, yo les pongo acá modificado porque yo lo toqué un poquito, no es exactamente literal el del libro. ¿Tá? Entonces acá vamos a hacer un caso un poco más divertido, porque los casos con escalones solamente son muy sencillos. Entonces vamos a hacer esto. ¿Tá? Me va a considerar un pulso rectangular. ¿Tá? Esta va a ser mi x de t. Acá vale 1, x de t. ¿Tá? Y el tiempo donde se hace, donde se empieza a hacer 0, le llamo t1. ¿Tá? O sea, es un pulso rectangular. Y voy a tomarme otro. Muy parecido. ¿Tá? Lo voy a hacer así. Entonces, otro pulso rectangular, con la diferencia de que acá vale 0 y esto es en T2. ¿Está? Y digamos, si esto no pierde ninguna generalidad, considerar que T1 es menor que T2. ¿Está? Bien, entonces acá empiezo por escribir las dos funciones, ¿no? X1 es el integral, perdón, es 1 y 0. 1 en el intervalo 0T1 y 0 en otro caso. Y U de T, perdón, 1 H. H de T, H de sistema, es 1 para T perteneciente al intervalo 0T2 y 0 en otro caso. ¿Está? Bien, entonces ahora tenemos que hacer la convolución. O sea, tengo que calcular esta integral. Bien. Entonces ahora se vuelve un poquito más complicado. Vamos a tener que hacer algunos casos con esto. ¿Está? Entonces voy a hacer estos casos. Les voy a empezar a poner numeritos. ¿Está? Caso 1. Caso 1. Voy a dar vuelta el de abajo, el azul. ¿Está? Entonces, empiezo como empecé el otro, ¿no? Lo doy vuelta. Le voy a tratar de mantener la escala, así, más o menos. Se me va un poco lejos, pero bueno. ¿Está? Ese sería el azul, ¿no? 3 cuadraditos para atrás.
en ese caso 1, ¿cuánto me da la integral? O sea, tengo que decir la intersección del verde con este rojo. ¿Tá? No tiene intersección, ¿no? Entonces eso me da 0. Bien, voy a hacer el caso 2, que es, voy a poner por acá. El caso 2 va a ser cuando el rojo, este caso va a ser 0 hasta que este toque acá. A partir de que toque, entonces voy a tomar un ejemplito acá. Toca ahí, sigue para allá, sigue para allá. ¿Está? Bien. Entonces ahí, en realidad, solo tengo que trabajar en este intervalito, ¿no? Entonces vamos a hacer caso 2, caso 2. Tengo que hacer el integral entre qué y qué. Entre 0 y t. ¿No? Entre 0 y t. De las dos valen 1 en ese caso. Así que esto vale t. ¿Está? Te vale 0. Vamos al caso 3. Bien. Entonces acá, ¿qué va a pasar? En este caso, esto va a seguir siendo igual hasta que t toque acá t1, ¿no? Acá voy a ir marcando acá los puntos característicos. ¿Está? O sea que hasta ahí va a valer eso. Va a valer siempre, no va a cambiar nada. Ahora, ¿qué pasa cuando... Eso va a ser el caso 3. ¿Qué pasa cuando toca T1? O sea, ese caso sería así. Si quieren podemos dibujar el verde acá, superpuesto, para que se vea. ¿No? Acá el verde estaba acá. Acá el verde estaba acá. ¿Cuánto vale esa integral? El tercero. La roja va hasta T1, ¿no? ¿Por qué? No, o sea, pensé que estábamos considerando ese caso. No, yo lo que dije es que el caso este, el 2, va hasta cuando llega hasta T1. Este es de T1 para adelante. Ah, recién entendí. Está. Claro, hasta T1 esto no cambia. Va aumentando el área pintada hasta que llega acá. Pero yo tengo acá lo que tenemos que identificar son los puntos donde el comportamiento cambia. ¿Tá? Mientras el rojo se esté metiendo en el verde, no pasa nada. Ahora, cuando se pasa, fíjate que el área, ¿qué pasa con el área en el 2? Aumenta con T, ¿no? A medida que voy avanzando, pinto más área. Pero una vez que llego a T1, por más que sigo avanzando, ya no pinto más área. Claro, sí. Porque como la otra es más grande, por más que se deslice, no agarra más área porque la otra la verde ya terminó. Entonces, en realidad, en este caso, el área queda constante. ¿Sí? Pero antes de seguir, le vamos a poner el caso este. Sería T pertenece al intervalo 0, T1 grande, ¿no? Bien. Entonces acá el área vale constante. ¿Y cuánto vale eso?
Es un rectángulo de base T1 y altura 1. O sea que esto vale T1. ¿No? Y esto es para los T's que están entre T1 y tenemos que ver dónde termina. ¿Qué les parece? O sea, ¿cuándo termina este? Voy a dibujar el siguiente para que se den cuenta cuándo termina este. Termina cuando la situación es así, por ejemplo. ¿No? ¿Qué tiene que pasar para que termine entonces? T, recuerden que T es este, ¿no? T siempre es este punto. Es donde está la puntita del rojo. Cuando T pasa de T1, lo tapo totalmente. ¿Sí? Pero ¿cuánto se me empiezan a destapar los pies cuando tiro esta sábana? O sea, como cuando tenés la roja está T1 corrido, no sé cómo explicar. No, pero tiene que estar completamente salida, ¿no? No, claro, o sea, siempre que te quede uno, ya está. Y bueno, pero ¿cuándo se empieza a salir? ¿Cuánto tiene que medir T para que la T1 se salga? Perdón, para que T1 no, para que la roja se salga. Digo, pensemos en el cuadradito, después lo generalizamos, ¿no? La roja mide 3, ¿no? Sí. Para que empiece a dejar este agujero acá, quiere decir que este T, ¿dónde lo tengo que poner? O piensen de otra manera, ¿cuál sería el punto crítico? El punto crítico sería, ¿cuándo se va a empezar a salir? Cuando está parado acá, ¿no? Ahí se empieza a salir. ¿No? Más a la derecha de eso ya se destapa. Y bueno, ¿y cuánto es eso? Y bueno, eso es el largo del rojo, que vale T2. ¿No? Esto. ¿Quedó claro eso? Sí. Bien, y ahora, hay que ver lo larguito del intervalo y además hay que ver cuál es el área. El área acá es esta, ¿no? Bueno, ¿y cuánto mide esa área? No La estoy mitad. segura. Eso. No, pero ¿cómo la mitad? O La sea, mitad justo después puse el T ahí, pero... uno sabemos que tiene de alto. El tema es tipo el largo de ese intervalo, Claro, de 2 menos exacto. T1. Pero no sé por qué. Para mí la clave sería encontrar... hay muchas maneras de esta cuenta, ¿eh? Pero la clave sería encontrar este punto, ¿no?
En realidad, ¿cuánto mide? Si vos querés medir un intervalo, tenés que medir, la medida se mide así, ¿no? Esto, así. O sea, sería T1 menos ese punto, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, ¿y ahora cuánto es ese punto? Mientras yo voy poniendo acá el caso. La pista es, yo sé cuál es este punto, ¿no? Este punto es T. ¿Y dónde está la otra punta? ¿Dónde está la otra punta del segmento? Si la punta derecha está en T, la otra punta, ¿dónde está? En T menos T2. En T menos el largo, claro, en T menos T2. O sea que tengo que hacer, resumiendo, T1 menos ese punto azul, que es T menos T2. O sea que si hago esa cuenta me da, en realidad, T1 más T2 menos T. Y esto solo se cumple, lo voy a poner arriba porque se me complicó el espacio. ¿Dónde se cumple? Seguro T tiene que ser mayor que T2, porque es donde termina el intervalo anterior, ¿verdad? Acá. En el intervalo anterior termina en T2. Pero ¿hasta cuándo pasa eso? Porque en realidad hacemos lo mismo. Sigamos un paso para adelante. Si yo miro el siguiente, ¿cuándo es que esto, cuál es el siguiente? Cuando se sale para afuera, ¿no? Y me queda por acá, ¿no? Ahí, en ese caso 5, ya son disjuntos de vuelta, vuelve a ver 0. ¿Está? Entonces, ¿dónde está el punto crítico? O sea, Punto es cuando crítico, T es más grande que la suma de los dos intervalos. claro, lo podemos hacer, exacto, lo podemos hacer así. Sí, está perfecto, así. O sea que esto es T, entonces el 5 es cuando T es más grande que la suma de los intervalos, o sea que T, uy, T pertenece a la suma de los intervalos, y infinito, ¿no? Y acá entonces sería así, ¿no? ¿Están de acuerdo? Este es el caso 5. Entonces ahora tengo que reconstruir todo este Frankenstein que acabamos de hacer. Bueno, entonces tengo que marcar los tramos, ¿no? 0, T1, T2, y acá voy a poner, perdón, voy a hacer un, si me permiten, voy a hacer un poquito más grande. Porque para que quede escala, T1 más T2 tiene que ser 5, ¿no? Entonces, 3, 4, 5. Acá es T1 más T2. ¿Ah? Entonces, ¿cómo me queda la salida? Me queda 0 hasta antes que 0, ¿no? Ese es el intervalo 1. El intervalo 2 es entre 0 y T1. Este es una recta. ¿A qué altura llega?
Si tengo una recta que esté en Hasta T1 hasta T1. En realidad, si quisiera ser un poquito más prolijo, vamos a hacer un poquito más prolijo, si queda escala. T1 ahí serían 2, ¿no? 2 cuadraditos. Así. Bueno, ese caso le pongo un 2 acá, ¿no? Caso 3, acá estoy entre T1 y T2, acá, y vale T1 constante. O sea que estaba justito, coincide, ¿no? Está. Después el intervalo 4 es pasando T2, acá. Pasando T2, entre T2 y el otro número. ¿Y acá qué pasa? Es una recta, esto es T1 más T2 menos T. Es una recta pendiente negativa. ¿Sí? Veamos puntos característicos. Cuando T es igual a T2, este término se va. O sea que va a la altura T1. O sea que en T2, efectivamente, pasa por este punto que está acá. La pasa por acá. Y al final de este intervalo, que vale T1 más T2, cuando pongo acá donde está T, T1 más T2 da 0. O sea que en realidad da 0. O sea que la recta esa en realidad es esto. Y es lógico además porque lo podemos haber sacado porque tiene pendiente menos 1, ¿no? Y después de ahí para adelante se quedan 0. ¿Sí? Entonces me quedó como un triangulito, ¿no? Un triangulito mocho. Bueno. Les voy a mostrar solo para que vean cuando vimos la convolución discreta. Hicimos un ejemplo muy parecido. Si se acuerdan, hicimos este ejemplo. Y en ese ejemplo que nos pasaba, lo mismo, ¿no? Empezábamos a barrer el rectangulito. Empezamos a barrer el rectangulito. Perdón. Daba 0, después tocaba. Después tocaba 1 y empezaba a levantar. Llegaba a un punto que coincidían, llegaba al máximo, y después se empezaba a salir para afuera. Y entonces ahí empezaba a bajar. Entonces al final nos quedaba, y después al final quedaba lejos, entonces ya nos quedaba un triángulo, ¿no? ¿Por qué acá nos quedó mocho y no nos quedó un triángulo? ¿Alguien se da cuenta? Puede ser que porque los largos de los intervalos no coinciden. Claro. A vos el área te da máxima cuando los dos se solapan, totalmente. Y el tema es que acá cuando se solapan totalmente, es solo un instante acá, ¿no? Ni bien pasa, ya dejan de cubrirse. Acá como son diferentes, hay todo un intervalo donde el grande tiene adentro al chico. Y ahí el área se mantiene constante. Si yo hubiera puesto, de hecho, si vos ahora acá ponés T1 igual T2, toda esta cuenta se te simplifica. Mira, T1 igual T2 se te pegan estos dos puntos, ¿no? Y te queda un triángulo. Y pasa el mismo efecto. Este pulso tenía soporte 5, este tenía soporte 5, el total me quedó con soporte 10 o 10 más 1. Acá pasa lo mismo. Acá este tenía soporte T1, este tenía soporte T2, y cuando hago la cuenta, el soporte me queda la suma de los dos soportes. Se desparrama, la convolución desparrama. ¿Está bien? Bueno,
¿Alguna pregunta? Bueno, de esta clase me queda un ejemplo nomás, que no se lo voy a hacer hoy porque ya nos fuimos de hora. ¿Ah? Voy a ver si entra la clase que viene. Si no llegas a entrar la clase que viene, se los voy a dejar simplemente como para que lo bichen. ¿Tá? El ejemplo que viene es hacer este mismo ejercicio, pero sin ninguna cuenta. ¿Tá? Solo haciendo operaciones con convoluciones en general. ¿Tá? Para que vean, digamos, ¿cuál es la moraleja de este punto? Bueno, la herramienta matemática está muy bien, pero después en la práctica es bastante tediosa. Fíjate que hicimos un ejemplo bastante choto, porque son 2 funciones que son constantes, y ya tuvimos que hacer 5 casos. Imagínense si la forma fuera más complicada de la función. Además, otra cosa, hicimos 5 casos, pero cada caso es trivial porque son rectangulitos. Pero donde hubiese formas raras, un seno hiperbólico con un coseno, encima en cada caso habría que resolver integral. O sea que es bastante engorroso esto. ¿Tá? Entonces, lo que muestra el ejemplo siguiente, que o se los voy a dar en un video o lo hacemos en clase, que es muy cortito, igual te debe llevar 10, 15 minutos, es que todo esto se puede hacer solo trabajando con la convolución como una multiplicación sin entrar nunca en los integrales. ¿Tá?